Amigos, muy buenas noches. Aquí nos encontramos con ustedes, Alejandro. Hola, buenas noches. Y un servidor en nuestro programa de Verdades Divinas. Y bueno, antes de comenzar con las preguntas y todo, yo quiero hacer una aclaración y cumplir una promesa que hicimos en el programa anterior. Primero la aclaración, dijimos que en los escritos de María Valtorta había un escrito en uno de los cuadernos, el cuaderno del 43, donde se decía que Jesús de alguna manera estaba aprobando la presencia de los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Debo confesar que nos equivocamos, fue una equivocación mía, en el sentido de que interpreté mal esta lectura y por lo cual pido disculpas. No se trata de un ministro extraordinario, sino se trata de alguien que dirige un culto, ¿sí? Y quisiera leer, que eso es lo que habíamos prometido, leer este pedazo, este verano de los cuadernos del 43, el 12 de julio de 1943. Voy a leer nada más el pedazo, si ustedes lo quieren después consultar para leerlo completo. Pero dice, he dicho que para ser ministros de un culto no es necesario ser sacerdotes. Es sacerdote cada alma que sabe ser verdadera discípula mía. Yo no os niego este honor y no me niego. Nada me es más querido que ser tomado y distribuido por manos amorosas y puras sobre almas estériles, manchadas, enfermas. El sacerdote consagrado me derrama sobre las almas en la confesión, pero los sacerdotes desconocidos y consagrados por el amor que solamente yo conozco pueden ofrecerme y derramarme sobre todas las almas. No hay ministerio más meritorio que el de unir la propia sangre a la de la gran víctima, y en una mística misa en la que yo soy el celebrante y vosotros los acólitos, sacrificarse juntos y proveer juntos a los fieles y a los no fieles, que también tienen necesidad de mi sangre y de la vuestra, de mi sacrificio y del vuestro, para encontrar el camino de la vida y de la verdad. Creo que es muy exacto. Son ministros de un culto, no es un ministro extraordinario de la Eucaristía, ¿sí? Así que disculpas. Y si lo quieren consultar, es Cuadernos del 1943, el 12 de julio de ese año, ¿no? Otra de las cosas que queríamos aclarar un poco sobre este tema, aunque no es un tema de la divina voluntad, no es algo que esté dentro de los escritos o dentro de lo que corresponde a la vida en la divina voluntad, pero pues ya que nos metimos en esto y sobre todo que externamos opiniones personales, que lógicamente estuvo mal hecho también, pero de todas maneras, queríamos leer algo. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos dijo esto. Está hablando de que es largo, por lo tanto no lo voy a leer todo, sino simplemente vamos a resumirlo de esta manera. Nos dice que los ministros que pueden dar la Eucaristía es lógicamente el sacerdote, y después dice los diáconos consagrados, y también los diáconos que son personas civiles pero que se entregan y hacen un diaconado, y los diáconos permanentes. Ellos pueden con toda naturalidad ejercer este oficio de dar
la Eucaristía. Después habla de los ministros extraordinarios. Y, por ejemplo, dice, este ministerio se entienda conforme a su nombre en sentido estricto. Este es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, pero no ministro especial de la Sagrada Comunión, ni ministro extraordinario de la Eucaristía. Con estos nombres es ampliado indebida e impropiamente su significado. Si habitualmente hay número suficiente de ministros sagrados, también para la distribución de la Sagrada Comunión, no se pueden designar ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. En tales circunstancias, los que han sido designados para este ministerio no lo ejerzan. Repruébese la costumbre de aquellos sacerdotes que, a pesar de estar presentes en la celebración, se abstienen de distribuir la comunión, encomendando esta tarea a los laicos. El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión podrá administrar la comunión solamente en ausencia del sacerdote o diácono, cuando el sacerdote está impedido por enfermedad, edad avanzada o por otra verdadera causa, o cuando es tan grande el número de los fieles que se acercan a la comunión que la celebración de la misa se prolongaría demasiado. Pero esto debe entenderse de forma que una breve prolongación sería una causa absolutamente insuficiente, según la cultura y las costumbres propias del lugar. Creo que es bastante claro. Y pues bueno, con esto queremos dejar el tema ya de lado. Como repito, o sea, no es un tema en donde se involucre la divina voluntad. Por lo tanto, creo que con esto basta, ¿no? Uh-huh. Y ahora vamos a pasar a las preguntas sobre la divina voluntad. Sí, dice Silvia, comprendo que el tiempo de la gracia inicia cuando Jesús viene a este mundo, pero también sé que en la divina voluntad están rehechos todos los actos de todas las personas que vivieron antes de Cristo. Por esto pensé algo. Cuando Jesús se comulga a sí mismo, lo hace para que todos le podamos recibir y para que ese acto quede hecho en la divina voluntad. Podríamos decir entonces que Jesús se comulgó en nombre de todas las personas que vivieron antes de él en el tiempo, y que todas estas personas pueden tomar de manera indirecta los efectos de esta comunión, ¿o es una especulación muy volada? Muy volada. Vamos a dejarla como en vuelo. O sea, Jesús se comulga a sí mismo para darse todo el decoro, el honor, el amor que era necesario para que todas las criaturas que lo van a recibir pudieran recibirlo, aún aquellas que no estuvieran perfectamente preparadas. En las anteriores no, o sea, ellas no lo recibieron, por lo tanto no van a tener el mérito de haberlo recibido. Pero tanto Jesús como todos aquellos que podamos llegar a vivir en la divina voluntad, podemos darles las gracias, podemos rehacer sus actos como si lo hubieran hecho, pero es como si lo hubieran hecho. A ellos les va a servir para mayor gloria si están en el cielo, pero no tendrán el mérito de haberlo recibido, ¿sí? Pero eso sí, de Jesús en adelante, o sea, todos podemos tener esta opción, pero si lo recibimos, si no lo recibo, no puedo pensar que la comunión de Jesús suple a la mía, ¿sí? Dice Mónica, doctor, en el retiro de la divina voluntad usted mencionó
que la marca que tanto nos preocupa no es un chip ni nada por el estilo, que lo podemos leer en el libro del padre Gobi. ¿Recordará la fecha del mensaje? No, es en la parte donde nuestra madre le habla sobre todo el Apocalipsis, pero la fecha no tengo recuerdo de ello, ¿no? Dice Mirna, usted dice que vivir en divina voluntad es un camino, no la finalidad, pero hasta en el libro dice a la finalidad para la que fueron creadas, y ya no entendí. Sí, mire, la finalidad de Dios es unirnos a su vida divina. La finalidad de Dios es que todos nuestros actos, si es fundidos en su vida, deben ser actos divinos, forzosamente. Por lo tanto, en el acto único de Dios, o sea, en el querer divino, los actos de la criatura que vive en la divina voluntad, hechos en la divina voluntad, son actos que se van a adherir o se van a incrustar en el acto único de Dios. Por lo tanto, debe ser un acto divino. La finalidad es llegar a vivir en este reino del querer divino, el formar la vida divina en nosotros. Y eso no se puede hacer más que teniendo la divina voluntad de nosotros, porque es la única que puede llevar a cabo actos divinos. De ahí en fuera, o sea, todos los actos buenos que pudiéramos hacer, los actos virtuosos que pudiéramos hacer, quedarían con la marca de la voluntad con la que fueron creados o realizados. Y esa marca sería la marca de la voluntad humana. Por lo tanto, no podrían injertarse en el acto único de Dios. Y por eso es que Jesús nos habla de que el triunfo de Dios es cuando el alma llega a vivir en el reino de su querer. Hay una lectura que también quiero, nada más un fragmento, que es del libro 29, la lectura 29:42, donde dice lo siguiente. Dice, nuestro aliento, en cuanto lo damos, forma paso a paso el crecimiento de esta vida nuestra en la criatura. Nuestro aliento, en cuanto se da, así forma nuestro acto completo de santidad, de belleza, de amor, de bondad, y así de lo demás. Y cuando la hemos llenado tanto, de modo que no tenemos más donde poner del acto nuestro en la criatura, porque ella es limitada, nuestro aliento cesa y termina su vida en la tierra. Y para eternizar nuestro aliento en el cielo, transportamos nuestra vida formada en ella, nuestro acto completo, a nuestra patria celestial como triunfo de nuestra creación. No hay cosas más bellas que estas vidas y actos completos nuestros en la celestial morada. Aquí, ojo con esto. La finalidad es formar esta vida y tener los actos, pero los actos divinos, o sea, forma que son como el alimento y el crecimiento y el desarrollo de esta vida divina que se está formando en uno. Y dice, no hay cosas más bellas que estas vidas y actos completos nuestros en la celestial morada. Ellas son las narradoras de nuestra potencia, del ímpetu de nuestro amor. Son voces que hablan de nuestro aliento omnipotente, que era el único que podía formar la vida divina. Nuestro acto completo en la criatura. Pero ¿sabes tú dónde podemos formar esta vida? Y este es nuestro acto completo, por cuanto a criatura es posible e imaginable de recibir de su Creador. Solamente en el alma que vive en nuestra divina voluntad y se hace dominar por ella. Solo en ella podemos formar la vida divina y desarrollar nuestro acto completo. Creo que eso es claro lo que está diciendo. Sin la divina voluntad como vida nuestra, esto de formar la vida divina y formar actos divinos que se vayan a injertar en el acto único de Dios sería totalmente imposible. Por lo tanto,
el vivir en la divina voluntad se vuelve estrictamente necesario para poder formar este punto, ¿no? Así que no es una finalidad, es el medio para lograr esta finalidad. Ahora debemos entender que al igual que la Trinidad, son inseparables las tres divinas personas, aunque cada una tenga su personalidad específica, su acto específico, pero son inseparables. Y lo mismo pasa con estas tres palabras, vamos a ponerlo así: voluntad, querer y fiat, que son las tres palabras que Jesús usa casi indistintamente, pero tienen significados totalmente diferentes. Por lo tanto, hablando del reino del querer eterno, podemos estar inmiscuyéndolo en el reino de la divina voluntad o en el reino del fiat divino. No hay problema, pero sí entender que es la divina voluntad la que nos da la capacidad de poder llevar a cabo actos divinos que se puedan fundir con los actos divinos de Dios. Si no es así, no hay forma. Así que es el vehículo, el medio para poder desarrollar la vida divina. Dice Vico. ¿Quién? Pues Vico o Vicky, luego dice de María. Qué bello es el amor de Jesús, pero ¿cómo amar como Él? ¿Cómo puedo amarlo? ¿Cómo amar como Él? Haciendo que Él nos dé su amor para convertirnos totalmente en amor divino, igual que Él. Y eso solamente se logra viviendo en la divina voluntad. Dice Dante, ¿cómo saber si estamos actuando en divina voluntad y no en voluntad humana? ¿Ya? Bueno, esto lo hemos hablado ya en varias ocasiones. O sea, el punto es la intención que pongamos. En el momento que el alma conoce que existe la divina voluntad, que lo desea vivir en ella, y que se adentra y llega a amar esa divina voluntad, en ese momento Jesús dice: si de veras lo quieres, todo está hecho, ya estás dentro. Pero esta es una forma de inicio, como de entrenamiento. Dice Jesús: le voy prestando mi voluntad, luego se la quito, luego se la vuelvo a prestar, y poco a poco nos va a ir acostumbrando a obrar en su voluntad. ¿Qué va a pasar? Que cada vez que actuemos en la divina voluntad, nuestras acciones nos darán la posibilidad de sentir en nosotros la diferencia del acto humano limitado al acto divino, que es ilimitado e infinito. A medida que vayamos avanzando, a medida que vayamos conociendo más, que vayamos practicando más, que seamos más atentos y que esa vida se vaya prolongando durante más tiempo, vamos a ir sintiendo en nosotros la inmutabilidad divina. O sea, nada nos hará cambiar de donde estamos. Nos hará sentir la paz, esa paz interior, sin importar todo lo que suceda en nuestro exterior y alrededor nuestro. No importando eso, nosotros podremos sentirnos totalmente en paz. Podremos ser cada día más sencillo el extender nuestros actos a toda la humanidad. Ya no nos restringiremos en nosotros, sino que poco a poco iremos sintiendo en nuestro interior que nuestros actos se extienden a todos los demás. Iremos teniendo también poco a poco esa participación en la vida de Jesús, o sea, estando junto con Él, acompañándolo en todos los sucesos de su vida. En fin, hay señales, ¿sí? Hay señales. No queramos verlas desde el principio. O sea, es todo un camino, toda una intencionalidad
de llegar a vivir, pero Jesús me dice, si de veras lo quieres, todo está hecho. Ahora, lo único que falta es hacer crecer esa vida para que podamos sentirla como nuestra. Dice José Luis, aún una Eucaristía que fuera mal celebrada, Jesús se encarga de reparar y alcanzar todo el valor de la misma. Esto es por los que dicen que hay misas inválidas. La única misa inválida, o sea, sería primero dicha por alguien que no tiene la unción, o sea, que no es un sacerdote. Segundo, o sea, una misa inválida sería una misa en donde la Eucaristía no se lleva a cabo. Y eso es cuando el celebrante no tiene la intención de consagrar o no sigue todas las palabras y los actos tal y como se deben hacer. Una de las cosas fundamentales es, si las palabras no son exactas, la consagración no se lleva a cabo. Y si no se lleva a cabo la consagración, bueno, pues definitivamente todo el contexto de la misa ya no tuvo una validez. La lectura, el evangelio, la predicación, sí, tiene valor, pero no como una misa, porque el centro de la misa es la Eucaristía. Dice Leticia, en el volumen 1734, Jesús le dice a Luisa que si quiere recorrer los caminos de su eterno querer, que entre por la puerta de su humanidad y allí encontrará su divinidad. Esto es fundirse en él. Así es. Y Verónica dice, ¿se podría pensar que Jesús era criatura como nosotros, por decirse ser verdadero Dios y verdadero hombre? Bueno, es verdadero hombre y totalmente como nosotros, teniendo una naturaleza material, teniendo una naturaleza espiritual, o sea, creada, que es el alma, el espíritu y las tres potencias del alma, y que tiene todo lo necesario para poder desarrollarse como nosotros nos desarrollamos. La parte en él es que él es también por naturaleza es Dios. Por lo tanto, tiene una voluntad divina, una vida divina, y su voluntad humana libremente se adhiere a la voluntad divina y jamás, de los jamases, hizo un solo acto de voluntad humana separada de la voluntad divina. O sea, es verdadero hombre, ¿sí? A veces se piensa que, por ejemplo, Jesús no pecó y se le achaca ese no pecar y se dice, bueno, es que es Dios. Perdón, pero no hay que quitarle el mérito a la humanidad. No quiso pecar. O sea, no pecó porque no quiso. Y hay que darle todo el valor y toda la gloria que merece el hecho de no quererlo, el hecho de vencer las tentaciones que las tuvo igual que nosotros. Dice Magdalena, ¿por qué un alma que intenta vivir en la divina voluntad puede caer en los escrúpulos y cómo superarlos? No, pues ahora sí me pregunta cosas que... ¿Por qué puede caer en los escrúpulos? Esto depende de la persona, de la personalidad y sobre todo de algo que es importante. Nunca entró en la divina voluntad. La divina voluntad no tiene escrúpulos. Por lo tanto, está queriendo vivir la divina voluntad desde la voluntad humana. Y en la voluntad humana se meten muchas de estas escorias, en una escoria que va poco a poco interfiriendo con la vida divina. Un alma escrupulosa es un alma de voluntad humana. No puede haber. ¿Cómo vencerlo? Haciendo el acto de total sacrificio a todo lo nuestro, o sea, porque ese es el punto para llegar a la divina voluntad, el sacrificar todo lo nuestro. Incluso, dice Jesús, tienes que destruir tu propio yo. Y los escrúpulos están en el yo. Los escrúpulos están en nuestra personalidad, en nuestro ser. Así que si no destruimos esto,
Si no le damos campo a la divina voluntad, jamás estaremos en la divina voluntad, aunque hayamos leído mucho, aunque sepamos mucho de divina voluntad, pero todo se quedará como conocimiento, no como vida. Dice Marta, estoy viendo el programa Fundamentos de enero de 2018, hoy 4 de abril, y hubo una pregunta sobre rehacer los actos de los santos. Entendí que se pueden rehacer en divina voluntad, pero como he entendido en otros programas, a ellos ya no les va a servir, pero serán para la mayor gloria de Dios. ¿Es así? O sea, si ellos están esperando que lo hagamos, no es para su beneficio. Bueno, ellos van a disfrutar, o sea, se les ofrece sus actos como hechos en la divina voluntad, y eso servirá para mayor gloria de ellos. Ellos disfrutarán de ver sus actos, dándole a Dios la gloria, pero como si hubieran sido en la divina voluntad, pero no es de ellos, o sea, no son hechos por ellos, pero lo van a disfrutar totalmente, y la gloria también la van a disfrutar ellos. O sea, lo único que será es que no tendrán la posesión. Eso es lo único que no habrá. Pero la criatura que vive en la divina voluntad puede rehacer todos sus actos de ellos, los puede rehacer y entregárselos a la divinidad como si hubieran sido hechos en la divina voluntad. Dice Mercedes, en el volumen 36, lectura 36, octubre 30, 1938, Jesús le dice a Luisa que llegamos a tanto que le damos el derecho de juzgar junto con nosotros. ¿Podría explicar esto? Bueno, o sea, Jesús le dice que es tan grande el amor de Él y tanta esa fusión de vida, que ahora Dios juzga y Él nos comparte ese acto y podemos concurrir a juzgar junto con Él. Igual que podemos concurrir a la creación, somos concurrentes, participamos de los actos creativos de Dios, en el sentido de que teniendo su voluntad estoy haciendo lo que Él hace, pero no por mí, sino por su divina voluntad. Pero estoy participando de eso. Puedo participar de los actos de su redención de la misma manera, no por mí, sino porque me está participando de su vida a través de su voluntad. Y aquí es lo mismo totalmente, ¿no? Aurora dice, en los primeros volúmenes dice Luisa que Jesús mamaba de sus pechos, a veces le daba leche, otras algo amargo. ¿Cómo se puede explicar? Ella misma dice que cuando regresaba a veces le dolía. Por eso, lo primero que tenemos que aclarar es que esto es en el alma. En el alma, no es en la parte corporal. Segundo, Él hace la semejanza de mamar, o sea, sacar, a veces, como en este caso, a veces Jesús participándole de algo que tenía en su boca. O sea, pero es participarle lo que las criaturas le están dando. Está comunicando lo que tiene en su interior. Por ejemplo, él pone de ejemplo cuando él mamaba del seno de María, y que era un intercambio de almas lo que hacían. O sea, María le participaba la alegría, la felicidad y todas las almas que ella tenía en sí misma como madre de todos, y el amor que todos deberíamos de haberle tenido, y luego él se lo regresaba. O sea, esto no lo interpreten en modo material, porque entonces se va a hacer un verdadero problema, porque lo vamos a interpretar, pero con nuestra mentalidad humana, y eso nos puede llevar incluso a la parte erótica, ¿sí? Y definitivamente no tiene nada que ver con eso. Pero dice Luisa que era tan fuerte lo que Jesús chupaba de ella, que cuando regresaba a su cuerpo, aún en el cuerpo sentía la molestia, pero no era en el cuerpo.
Dice Leticia, doctor, ¿cómo hacer el acto actual sin repetir el acto preventivo? ¿Cómo hacer el acto actual? Es que el acto actual no es más que un reconocimiento de que se me olvidó, de que me distraje, que estuve durante un tiempo sin estar atento a eso y ahora simplemente me vuelvo a poner y quiero rehacer todo lo que hice sin estar atento, lo quiero rehacer en este momento. O sea, eso no es el acto preventivo. El acto preventivo es el disponer a poner todos mis actos desde la mañana, desde el momento que me despierto en adelante. Y esto es nada más reconocer que me salí durante unos instantes. Y aquí Jesús me dice, no te apures, a ti se te olvidó, a mí no. Aquí está lo que yo hice y te lo doy como tuyo. Dice Leticia, en el programa del martes se habló de la gula espiritual y yo entendí que es como no aborazarse en conocer lo de la divina voluntad, pero Jesús dice que Él da según el alma se disponga. Uh-huh. Cuando hablamos de gula espiritual es querer conocer lo que Dios no ha querido revelar. El mejor ejemplo de gula espiritual es Eva. Eva quiso conocer lo que Dios no había revelado todavía. Lo único que no les había revelado es la manera en cómo se iban a reproducir. Y entonces el demonio usa esa parte y empieza a seducir a Eva diciéndole que Dios es un envidioso, que Dios es un tirano y que ni siquiera saben cómo se van a reproducir. Y entonces le muestra el acto de las bestias. Y ahí ese deseo de Eva de conocer lo que Dios no había querido darles todavía, esa es gula espiritual. Podemos hablar prácticamente de nosotros queriendo conocer algo que Dios no ha querido revelarnos. Todo lo que está en los escritos es lo que Dios me ha querido revelar. No hay problema, ahí puedo entrar, puedo profundizar, puedo rumiar, en fin. Pero si mi intención es ir más allá y llegar a conocer cosas que no están en los escritos, eso es gula espiritual. Así que, bueno, esa sería como la respuesta a esta pregunta, ¿no? Dice Rodrigo, ¿hay alguna relación entre Garabandal y Luisa Picarreta? ¿Relación en qué? No hay una relación así directa, no hay. La relación que podríamos encontrar es en cuanto al mensaje de Garabandal, que no es otro más que el mensaje de Fátima, o sea, el mensaje de Lourdes, la humanidad peca, la humanidad está colmando el vaso de la justicia, Dios castigará al mundo si no se corrigen. Y Luisa no se detiene nada más en eso. En Luisa se habla de castigo, sí, pero se habla de el gran poder que tienen los actos hechos en la divina voluntad para mitigar la justicia divina. O sea, desde ese punto de vista, bueno, podríamos decir que sí, pero nada que ver en cuanto a lo que se habla en Garabandal con lo que se habla en Luisa. En Luisa estamos regresando al punto de origen. En Garabandal, ni en Fátima, ni en ningún otro lado se habla de algo de esto. Se dice, por ejemplo, quizá la única relación sería el triunfo del corazón inmaculado de María. El triunfo del corazón inmaculado de María no es otra cosa más que el triunfo del reino de la divina voluntad. Dice Silvia, doctor, disculpando la insistencia, le pregunto sobre un escrito de María Valtorta, que está en los cuadernos de 1943, el 7 de junio, donde Jesús dice que por las 2/3 partes de la humanidad, su muerte será inútil. Esto no me concuerda con lo que usted decía del punto de la muerte, donde Jesús se le presenta al alma, tal como se lo explica a Luisa, la pesca milagrosa,
por lo cual yo, al igual que usted, pienso que muy pocos se condenarán. ¿Podría volverme usted a explicar este punto que no me deja de dar vueltas en la cabeza? Mire, lo que usted y yo pensamos es total y absolutamente personal. Lo que Jesús dice, vamos a basarnos en lo que Jesús dice. Jesús dice que en el momento de la muerte Él se presenta, hace todo lo que ya dijimos y es el momento en que va a rescatar a las almas. Ahora, en ese momento es diferente, totalmente diferente a lo que pensábamos antes. Que en el momento de la muerte iba a haber un juicio personal en que se iban a juzgar nuestros actos, iban a pesarlos, sopesarlos, y luego ahí se iba a tomar una decisión como si fuera una condena. No, aquí no tiene nada que ver con eso. Aquí es conocer la verdad, pero en plenitud, conociendo el bien y el mal en plenitud, y estando rodeados del amor divino y entendiendo las cosas como las entiende Dios, no como las entiendo yo. En ese momento el alma decide. Solamente los muy obstinados serán los que digan no. Ahora, nadie tenemos el número de los muy obstinados. La lógica simplemente es lógica, nos dice que serán pocos los que digan no. Pero eso no quiere decir que eso sea cierto, ni que esté en los escritos, ni mucho menos. Lo único que dicen los escritos es el momento de la pesca. Nada más. No tengo más que poder decir. Dice Salvis, perdone mi ignorancia, ¿Luisa escribió reflexiones de cada hora de la pasión? No. Lo que escribe Luisa, las reflexiones que hay en algunos libros de la pasión, son agregados. No es la parte de Luisa. Dice Marta, doctor, si estoy entendiendo por todo lo que se pregunta, o por la mayoría de las preguntas, que son la preocupación de convertir personas o darles a conocer a Jesús, lo único que debemos hacer es reparar por lo contrario que se está haciendo contra la voluntad de Dios. Uh-huh. ¿Sí? Dice, y otra cosa, creo que leyendo ayuda a disipar muchas dudas, ¿no es así? Así es. O sea, la lectura de los libros es lo que nos va a aclarar todas nuestras posibles dudas, ¿no? Dice Rodrigo, ¿cuándo va a comenzar a notarse en el mundo el reino de la divina voluntad? No lo sé. Dice LL, ¿cómo diríamos vivir en el divino querer? No, está respondiendo algo, dice, como diríamos vivir en el divino querer es darle gusto a Jesús, bueno, pone algunos, sí, pero es como está ayudando a alguna respuesta. Uh-huh. Dice Miriam, doctor, me cuesta mucho hacer la lectio divina, sin embargo, cuando leo los escritos o las horas de la pasión en el grupo de lectura, me es muy fácil comprender. ¿Estoy mal o bien? Yo creo que está bien. No veo problema, ¿no? Dice, Mónica dice, doctor, ya encontré la fecha 8 de septiembre de 1989, Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Dice la fecha Dongo. No sabemos qué sea eso de la fecha Dongo. Sí, fue alguna pregunta que hizo al principio. Mónica, ahí está. Dice, en el retiro de la divina voluntad o del padre Gobi. Sí, lo que quería saber
era del padre Gobi. Yo creo que es el que dice que ya encontró. Bueno. Ya no tengo preguntas aquí. Perfecto. Sí, o sea, esto del padre Gobi, por favor, o sea, léanlo, porque creo que el padre Gobi está fuera de toda duda. Uh-huh. Es un movimiento mariano a nivel mundial, aprobado. O sea que no podemos estar dudando. Así que la Virgen nos dice ahí exactamente esto, que es adoptar la marca es adoptar las obras o las ideas de los demás. Esto es también muy, muy lógico. Simplemente como un agregado cultural, porque esto no lo sabía yo, esto me lo acaban de comunicar. No sé si sea cierto, yo espero que sí, porque la persona que me lo comunica es muy digna de mi confianza. Dice que ahora para ir a hacer su declaración anual, le dijeron que solamente se puede deducir todo aquello que haya sido comprado con tarjeta. Que si algo fue comprado con dinero en efectivo, no se podrá deducir. Podríamos decir que es un paso más hacia forma de control, ¿sí? Pero, y yo pregunto, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya no vamos a comprar nada? O sea, por favor, entendámoslo así. Las obras y las ideas, eso es lo que nos marca. El consejo de Jesús creo que aquí podría entrar muy bien. Hagan lo que les dicen, pero no los imiten. Sí, no los imiten. Que me ponen un chip, pónganlo, hago lo que me dicen, pero no los imito haciendo las obras de ellos. Dice Salvis, el confesor de Luisa, Aníbal di Francia, formó una pía unión en el tiempo de Luisa. Una pía unión. No sabría decirle, creo que, o sea, ¿para qué le miento? No sé. Dice María, doctor, yo no estoy en ningún grupo de Divina Voluntad, solo hago las horas de la pasión, leo los escritos de Luisa solamente. ¿Tendría que estar en un grupo para poder vivir en la Divina Voluntad? No. O sea, vivir en la Divina Voluntad es entre Jesús y el alma, nada más. Aquí no entran terceros, no entran directores espirituales, no entran asesores, no entran maestros, no entra nadie. Solo entre Jesús y el alma. La lectura es la que nos va a ir guiando poco a poco. Ahora, ¿cuál es la función del grupo? No es más que una reunión de personas que tenemos como la misma finalidad, los mismos intereses, y nos reunimos para comentar. Pero es una lectura, vamos leyendo, vamos comentando, se va discutiendo sobre lo que se interpreta o lo que se entiende de cada lectura, pero no nos basamos en lo que dicen las personas. Simplemente es un intercambio de ideas. Así que el vivir en la Divina Voluntad se puede lograr única y exclusivamente leyendo los escritos, meditándolos, poniéndonos en la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos abra la mente y con esa firme intención de lograrlo, ¿sí? Nada más. Si está en un grupo, qué bueno, pero con esta finalidad, no con la finalidad de llegar a vivir, sino con la finalidad de intercambiar ideas, de ver otras opiniones, en fin. Dice Lolo, ¿se puede vivir en el reino sin terminar de leer todos los volúmenes? Así es. O sea, la profundidad con la que vamos a vivir, la profundidad o la cantidad de actos o de, ¿cómo diríamos? Todo lo que se puede hacer en la Divina Voluntad es lo que nos está siendo revelado poco a poco.
Pero desde el momento que alguien dice quiero vivir, y como dice Jesús, en ese momento si realmente lo quieres, ya está hecho. Entonces empezamos a tener esas partes de posesión de esos actos de vida divina y vamos hasta donde vayamos conociendo, es hasta donde podemos ir haciendo. Es igual que en la escuela. O sea, nos inscribimos en la escuela primaria y ya estoy en la escuela primaria, no importa el nombre, ¿no? Pero no es lo mismo el alumno de primero que el alumno de sexto. O sea, cada vez estamos en la primaria, pero cada uno tiene un conocimiento superior. Así que no hay problema, sí se puede. El mejor ejemplo, no exacto porque no es vida, pero los ángeles. Los ángeles son ángeles por el número de extensiones de conocimiento que Dios les dio de su voluntad. A quienes les dio una verdad, o sea, una extensión del conocimiento de su voluntad, y son ángeles. A quienes les dio 2, 3, 5, 7, 9. Y esos 9 son los serafines, los querubines, los más cercanos a Dios. Pero todo está en el número de conocimiento, pero todos son ángeles. Lo mismo es con nosotros. ¿Vamos a tener la vida, esta vida de divina voluntad en nosotros? Sí. Pero hasta donde conocemos es hasta dónde es lo que estamos logrando o lo que estamos viviendo. Pregunta alguien que dice divina voluntad. ¿En qué estado va la causa de beatificación de Luisa Picarreta? Aparentemente está todo prácticamente ya casi concluido. ¿Qué se está esperando? No sabemos. Lo único que sabemos es que alguien que tiene una relación con alguna persona muy allegada a este tipo de problemas, dice que primero se le tiene que nombrar venerable. Ahorita todavía es sierva, ¿sí? Dice que primero habrá que nombrarla venerable y que cuando una vez que sea nombrada venerable pasará a una lista de espera para ser beatificada. Esto es en modo humano. Aquí probablemente Dios pueda meter ahí la mano y entonces acelerar las cosas. Eso no lo sabemos. No es prácticamente, ¿cómo diríamos? Lo voy a decir desde mi punto de vista, no es importante para vivir en la divina voluntad. Hay por ahí muchas personas, incluso sacerdotes y sacerdotes muy, muy entregados a la divina voluntad, muy adentrados en esto, que la opinión de ellos es que nunca va a ser beatificada. O sea, mi opinión en lo personal, mi pobre opinión, es que tiene que ser beatificada porque es como el aval para todas las personas que quieran entrar. O sea, si ya ahorita hay mucha reticencia porque no está aprobado, entonces yo creo que esa aprobación se obtendrá cuando ella sea beatificada y eso servirá para que más personas se entren a conocer estas verdades, ¿no? Dice Lupita, los actos mal hechos o decisiones mal tomadas ya las rehicieron correctamente Jesús, María y Luisa. ¿Nosotros tenemos que rehacer cada una o solo rehacerlas en general? Si tomamos en cuenta que el vivir en la divina voluntad es participar de todas las acciones de Jesús y por lo tanto de María, o sea, debemos de repetir en la medida de nuestras posibilidades todos los actos que ellos hicieron. Así que de alguna manera tenemos que entender que entre más abarquemos, más plenitud de vida tendremos en nosotros, una vida divina con más plenitud. Así que yo creo que deberíamos de tratar de esforzarnos por hacer todo lo que ellos hicieron. Dice Salvis, ¿se debe dejar las jaculatorias, oraciones aprendidas anteriormente,
si todavía no entiendo o comprendo bien cómo hacer giros? Hablábamos sobre el rosario y creo que esto podríamos ponerlo aquí. En la medida que nosotros vayamos rezando, lo puede hacer en la divina voluntad, sí, no hay problema. O sea, usted invoca la divina voluntad, ponga sus actos de rezar, sus jaculatorias en la divina voluntad y la divina voluntad concurre. Es un acto divino, pero no es rezar como reza Jesús. Entonces, aquí se trata de plenitud de oración, se trata de plenitud de actos. Por lo tanto, o sea, en la medida que vayamos adentrándonos, será en la medida en la que se nos vaya abriendo este campo, este panorama, y poco a poco iremos entrando más en el terreno de la oración de Jesús e iremos quitando un poquito la oración de modo humano. Dice Kenia, en los escritos de Luisa, ¿qué menciona respecto a la confesión? ¿Qué menciona? Nada, o sea, que es la confesión, es un sacramento que es para el volver a entrar, a readquirir el estado de gracia después de haber pecado, ¿no? Dice Adriana, para recibir las recompensas que Jesús promete para los que hagan las horas de la pasión, ¿puede ser en audio o debe ser en lectura? Ni en audio ni en lectura, ni siquiera oídas por otra persona. Debe ser intención. Por eso Jesús dice, quien haga estas horas con mis mismas intenciones. Y eso usted lo puede hacer como quiera. O sea, el punto es situarnos en esas horas de la pasión y estar adentrándonos en lo que Jesús hacía para hacerlo nosotros. Y el resto, el cómo recordarlo, como quiera, no hay ningún problema, ¿sí? Porque podría ser ni en audio ni en lectura, podría ser simplemente en la intención, en estarlo meditando, que eso sería el giro. De Lupita ya habíamos leído una pregunta, pero no sé si algo se puede completar. Decía de rehacer los actos cuando ya están rehechos por Jesús, María y Luisa, y luego pone, dice pues cuando los rehago me siento mal, y Jesús dice que no suframos más porque ya nos perdonó, o cómo se deben rehacer correctamente nuestros pecados. Lo primero que debe hacer es no volver a recordar sus pecados. O sea, como recomendación de Jesús, no tienes por qué estar recordando lo que ya fue perdonado. Segundo, vamos a rehacer los actos en forma general. O sea, voy a rehacer toda mi vida anterior, no acto por acto, no pecado por pecado, sino voy a darle vida a la divina voluntad en todo mi pasado y voy a tratar de que lo que estoy haciendo ahorita en este momento, con lo que yo sé de divina voluntad en este momento, que eso se extienda a mi vida anterior y se lleve a cabo en todos mis actos anteriores. Es lo único. Se terminaron. Terminaron. Bueno, amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias a usted, doctor. Y nos oímos y nos vemos en la próxima semana. Y gracias por sus saludos y comentarios. Buenas noches.